Como dije, vamos a retomar esta serie de exposiciones de la carta a Timoteo, pero voy a hacer un breve resumen como para ponernos en contexto, igual también así para nuestras visitas, los que nos están visitando hoy. Así que el contexto prácticamente de esta carta es el apóstol Pablo enviándola a Timoteo, ya que Timoteo había sido encomendado, Pablo le había pedido a Timoteo que se quedara en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, porque los falsos maestros, aquellos lobos vestidos de ovejas, habían surgido junto a sus enseñanzas falsas. Este Timoteo debía encargarse de luchar contra estas falsas doctrinas, contra estos falsos, y a su vez también, como veníamos viendo en el primer capítulo, era de alguna manera animar a los hermanos a que no presten atención, a que no perdieran el tiempo prestando atención a esas fábulas que estos falsos habían traído, buscando desviarlos de la verdadera fe, buscando desviarlos de esa salvación que solamente era por Cristo, por la fe, por el oír con fe. Entonces estos falsos habían surgido, la iglesia en Éfeso estaba siendo perturbada, estaba siendo inclusive poniendo su fe en duda. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso, para ese propósito, para poder luchar contra estos lobos y llevar a la iglesia a la verdadera fe. Entonces, en el primer capítulo prácticamente es esa presentación, ese buscar darle el objetivo por el cual Timoteo había estado ahí en la iglesia de Éfeso. Luego, en el capítulo 2, habiendo arrancado esto la última vez que me tocó exponer en este capítulo, Pablo, después de haberlos animado, después de haberlos mostrado quiénes eran esos lobos, después de haberles dicho que no prestaran atención, ahora Pablo, por medio de esta carta, le va a decir a Timoteo: Timoteo, hago estas exhortaciones a la iglesia. Una iglesia sana, una iglesia que no escucha la falsa enseñanza y sigue la verdad bíblica, debe comportarse de esta manera. ¿Cómo es que debía comportarse una iglesia sana? ¿Cómo es que debía mostrarse hacia el mundo? ¿Y cómo es que debía vivir ante los ojos de Dios una iglesia que había sido edificada por su palabra? Entonces Pablo dice que hace una exhortación a que en la iglesia se hagan rogativas, peticiones, oraciones con acción de gracias. ¿A quién? A Dios. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Pablo le dice: los exhorto a que en la iglesia oren por todos los hombres, porque Dios quiere que todos sean salvos, porque para eso Cristo murió. Entonces Pablo les dice: quiero que en la iglesia se hagan oraciones. En el versículo 8, si ustedes ven ahí del capítulo 2, ya culminando esta exhortación, Pablo le dice a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Y eso, el contexto lo hemos visto, esa oración era que la iglesia debía estar orando por los perdidos, y ahí había incluido Pablo a los gobernantes, en su contexto, en su época, a los reyes. Entonces nosotros como iglesia debíamos orar por todos los perdidos, así como esta iglesia en Éfeso debía encargarse de ese tipo de oraciones también. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El contexto de esta carta, la intención de Pablo de esta carta es apuntar que Timoteo preste atención, que cuando se reúnan, como nos reunimos hoy, se hagan oraciones. Y ahora vamos a leer versículo 9 y 10. Siguiendo la misma idea de ese quiero, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor
y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, después de haber exhortado a la congregación a orar, ahora Pablo va a considerar a las mujeres de la congregación, a las mujeres en la iglesia en Éfeso. Y lo va a hacer primeramente tocando el tema de la vestimenta en las reuniones, en esas reuniones de adoración. Ayer nosotros hablábamos acerca de ese día que el Señor había estipulado que el pueblo se reuniera. Veíamos que ahora es nombrado como el día del Señor. Cuando nos reunimos en el día del Señor, ¿cómo es que la mujer debía ataviarse? ¿Cómo es que la mujer debía vestirse o debería vestirse? Ese tema es el que va a tocar ahora Pablo, hablándole a Timoteo. Luego estaremos viendo incluso también la función que cumple, el rol que cumple la mujer en la iglesia. Pero eso ya será más adelante. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mis hermanos, creo que todos tienen expectativas. Creo que todos, de alguna manera, cuando escuchamos estos temas, se genera una intriga en nosotros. ¿Por qué? Porque este tema, o los temas que siguen de ahora en adelante, son temas en nuestro contexto, en nuestros días, sumamente delicados. Sumamente delicados. ¿Por qué son delicados? Porque al exponerse a esta palabra, muchas congregaciones, mis hermanos, han caído en el legalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el púlpito le dicen a las mujeres qué se deben poner y qué no. O sea que al interpretar estos pasajes, muchas personas disciernen y piensan, dice acá el Señor le está diciendo que las mujeres deben vestirse así. O sea, les dicen la forma de ropa que deben ponerse. Pero también hay otro grupo que han llegado al liberalismo, que no exhortan a la congregación en su forma de vestir. Entonces los dejan a que se vistan como ellos quieran. ¿Cuál está bien? ¿Un lado o el otro? Es por eso que debemos pedirle a Dios, yo le pido a Dios, yo oraba a Dios que me ayude, hermanos, a poder exponer este tema con temor del Señor, en el temor del Señor. Porque esto fácilmente puede ser manipulado, puedo yo traerles carga a cada uno de ustedes. Entonces yo le ruego a Dios que me ayude a exponer de ahora en adelante este tema con temor al Señor. Pero también oré y le pido al Señor que nos dé oídos. ¿Para qué? Para escuchar con temor. Que nos dé oídos para escuchar esta enseñanza con temor a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Hoy vamos a empezar un tema delicado. Necesito de su atención. Hoy vamos a empezar, de ahora en adelante, los domingos que vienen, vamos a estar tocando temas importantísimos. Para el rol de la mujer, para el comportamiento de la mujer. Entonces los hombres tenemos un recreo. Así que hombres, a partir del próximo domingo no vengan. No. Tenemos que prestar todos atención porque inclusive enseñando a las mujeres, Pablo tiene una intención que los hombres también estén atentos a ciertos aspectos que deben tomar en cuenta. Así que tanto hombres y mujeres ruego de su atención. Entonces, mujeres, cuando vemos este tema yo quiero decirles algo. Estos versículos son para vos. No pienses que, ahora sí vamos a ver cómo se tienen que vestir. No, es para vos.
Pablo le dice en la carta que las mujeres, ¿eres mujer? Entonces es para vos. Niñas, es para ustedes también. ¿Son mujeres o no? Sí, ¿no? ¿Son el sexo femenino o no? Sí, entonces también deben prestar atención. Y niños y jóvenes también deben prestar atención. Entonces, no esquiven esto como decir, bueno, yo dentro de todo ya me he visto bien, así que debe ser para otro. No, es para ustedes. O sea que estás incluida en esto. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No sé cuántos de ustedes han escuchado una frase conocida, no sé si lo han escuchado, pero es conocida. El hábito no hace al monje. ¿Lo han escuchado? El hábito no hace el monje. ¿A qué quiere decir? ¿A qué se refiere ese refrán? Se refiere a que las personas no deben ser juzgadas por los signos externos, o sea que no deben ser juzgados por su apariencia. Las apariencias engañan, dice, ¿no? Entonces, el hábito no hace el monje. ¿Qué quería decir? Que por más que una persona, los monjes, este contexto era, los monjes representaban a personas espirituales, separadas del mundo, meditando en las cosas espirituales, y se vestían con unas túnicas y el pelo todo rapado. Ahora el hábito no hace el monje. Que se vistan de esa forma no quiere decir que sean lo que dicen ser o lo que aparentan ser. Entonces, muchas veces incluso nosotros seguramente hemos llegado a un criterio en nuestro juicio hacia una persona por la forma de vestir. Entonces, el hábito no hace el monje. Posiblemente se vista de una forma, pero posiblemente no sea lo que aparenta ser. Eso por un lado. Pero alguien también dijo esta frase: aunque la ropa no hace al hombre, es parte de un proceso complejo de comunicación. En palabras sencillas, la forma que te vistes comunica. La ropa comunica. Entonces, debemos tener un equilibrio entre estas dos cosas. Si bien no debemos dejarnos llevar por las apariencias externas, pero también nosotros debemos considerar que la forma externa está comunicando algo. Comunica algo. Muchos de nosotros inclusive hemos visto a personas y por la forma de vestir podemos incluso decir que nos comunican su identidad. Podemos distinguirlos y decir a qué grupo étnico, a qué lugar pertenecen. Por ejemplo, yo pensando en esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos distinguir por la ropa que viste o por la ropa que llevan y decir, este es un grupo? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les costaría reconocer a los gitanos? ¿Les cuesta reconocer a los gitanos? Yo creo que si los ven, dicen, ese es un gitano. Su forma de vestir comunica su identidad. ¿A cuántos de nosotros nos es complicado reconocer a los hippies, por ejemplo? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta distinguir a los rockeros, a los punk, a los emos, etcétera? Su forma de vestir nos comunica algo, nos muestra su identidad, nos muestra cómo es que ellos expresan lo que tienen por dentro y la forma de expresar lo hacen por su vestimenta. O sea que quiero decir que ese tipo de personas hacen evidente lo que tienen por dentro hacia afuera. Así que hoy voy a darles descanso un poco a las hermanas. ¿Por qué?
Si yo estoy diciendo que la forma de vestir comunica algo, si la forma de que uno se viste está dando a conocer algo interno y se hace visible a lo externo, entonces nosotros debemos ver primeramente lo interno. Antes de ver nosotros la forma de vestir de las mujeres en la iglesia, yo acabo de decir que eso es externo, debemos nosotros primero considerar, darle un vistazo al corazón. Porque el cristianismo, hermanos, es cuestión de corazón, es cuestión de identidad. Entonces, si un hippie es fácilmente distinguible, un punk el primero que dije, ¿cómo era? Un gitano es fácilmente distinguible, así también un cristiano o una cristiana debería ser fácilmente distinguible por su forma de vestir. Pero para ver lo externo, primero debemos ver el interno. Entonces he titulado este sermón, Cristo, nuestra identidad. Cristo, nuestra identidad. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros, si sabemos realmente quiénes somos, mi hermano, si realmente sabes quién eres, eso va a determinar tu estilo de vida y así también va a determinar tu forma de vestir. Entonces, primero debo buscar mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres vos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? En serio, mis hermanos, lo que yo identifique acerca de mi vida interna va a repercutir en mi vida externa. E incluso voy a vestirme de la forma que yo me identifico. Les doy un ejemplo fácil. Si alguien dice ser de River, ¿podría ponerse una camiseta de Boca? O viceversa, ¿no? Alguien que dice ser de Racing, por ejemplo, ¿podría ponerse una camiseta de Independiente? No, porque sería algo que no lo identifica. Alguien se identifica con algo y eso, al identificarse con algo, lo hace visible. Quiere mostrarlo. Yo soy de River y me voy a poner la camiseta de River. Si no, si me pongo otra camiseta estaría dando un doble discurso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad hablando espiritualmente? Esta carta, hermanos, a Timoteo va dirigida a los cristianos. Y en este caso particular le está hablando ahora a las hermanas, pero en sí está hablando a las hermanas cristianas. O sea, que la carta va dirigida a cristianos. Y en este contexto yo voy a poder llegar a cada uno de ustedes, a poder llevarlos a identificar su identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Si dices ser cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Si dices serlo, si profesas en la fe, si profesas ser cristiano, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que soy cristiano? ¿Por qué decimos ser cristiano? Nosotros en nuestra época, mucha gente dice ser cristiano. Mucha gente dice ser cristiano. Algunos porque Jesús le cae bien. Yo soy cristiano. Algunos porque van a las congregaciones, dicen, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Por qué decimos ser cristiano? Algunos siguen a Jesús como siguieran un equipo de fútbol. Pero ¿cuál es tu identidad? ¿Por qué decimos nosotros ser cristianos? Si realmente tu identidad es ser cristiano, si vos realmente te identificás como cristiano, es porque seguramente el Evangelio ha llegado a tu vida y ha producido un cambio radical. El cristiano genuino, el cristiano que verdaderamente se identifica con Cristo, es porque ha recibido en su vida
vida algo que antes no tenía. Eso produjo un cambio radical en su vida. Eso produjo un cambio de 180 grados. O como la Biblia dice, que aquel que se identifica con Cristo es que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿vos dices ser cristiano porque has nacido de nuevo o porque tienes simpatía por Jesús? Si eres cristiano, es porque Cristo te ha unido a Él. Es por eso que podemos nosotros decir, yo soy cristiano. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que Él hizo. Él nos unió a Él para que nosotros tengamos su identidad. Y en esta mañana voy a considerar este pasaje también. 2 Corintios 5:17. Es importantísimo este tema, hermanos. Así como me identifico, así viviré. 5:17 de 2 de Corintios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno dice ser cristiano, es porque si es que está en Cristo. Y si está en Cristo, ha nacido de nuevo, entonces es una nueva criatura. Es interesante cómo el apóstol Pablo emplea este término en Cristo en sus cartas y más o menos la cita más de 150 veces en las distintas cartas. Sin contar la expresión, una expresión similar, paralela, que dice con Cristo. En Cristo, con Cristo, tiene la misma intención, mostrar la identidad del cristiano. Pablo cita en sus cartas esos términos para que sus oyentes puedan identificarse con aquel que los rescató. Para que entiendan que su identidad está en Cristo. Si alguno está en Cristo, eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros, como cristianos, estamos en Él. Y no solamente que nosotros estamos en Él, sino que Él también está en nosotros. Está en nosotros. En ese momento se produce una estrecha comunión entre nosotros y Él y nosotros. Es una estrecha comunión. Eso no se ve a los ojos humanos. No se ve a los ojos humanos. Por eso que el hermano Sugel dice esto: se trata de una profunda e íntima identificación que nosotros no podemos comprender del todo con nuestras mentes finitas. Nuestra mente finita no podemos comprender con exactitud cómo es posible que eso pueda producirse. Pero, dice el hermano, pero que esta realidad tiene unas profundas repercusiones para nuestra vida aquí y ahora. Puede ser que nos cueste entender las dimensiones de este término. Pero es una realidad que si la comprendemos nos ayudará a vivir una vida piadosa en esta tierra, y al vivir una vida piadosa también repercutirá en lo externo en nuestras vidas. Mis hermanos, el Evangelio nos dice que el pecador que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe está unido a Cristo. Ahí nace la identidad del cristiano. Ahí nace nuestra identidad. Si eres cristiano, es porque Cristo te ha unido a Él y Él se ha unido a vos. Vamos a meditar un poquito más sobre este asunto. Ya hemos dicho, es difícil comprender, pero es una realidad que debemos observarla. Voy a darles un ejemplo.
¿Qué significa que nosotros estamos en Cristo? De ahí nace nuestra identidad. Acá tengo una hoja. Esta es una hoja común y corriente. Me voy a poner acá para que lo vean. Yo lo voy a poner en mi bolsillo. ¿Sí? ¿Ven, chicos? Ahora, ¿dónde está la hoja? En mi bolsillo. En el bolsillo del pantalón. De ahora en adelante, el destino de esa hoja va a ser el destino del pantalón. Donde vaya el pantalón, irá la hoja, ¿o me equivoco? Pregunta, ¿y si va a lavar ropa? Pero irá también ahí. Donde vaya el pantalón, va a estar la hoja. Así también, mis hermanos, así también es nuestra unión con Cristo. Así también es nuestra unión con Cristo. Él es nuestra identidad. Nosotros estamos en Él. Él está en nosotros. Esta es una verdad espiritual, hermanos, que nosotros debemos hacer bien en contemplarla, en meditarla, en asimilarla. Listo, ya contemplé, ya lo vi, lo medité. Pero debes creerla. Debes creer que tu identidad es estar en Cristo Jesús. ¿Por qué debes creer eso? Porque si yo creo que verdaderamente mi identidad está en Él y Él está en mí, eso me ayudará a vivir la realidad como cristiano. Este mundo necesita de cristianos veraces que vivan en consecuencia, que vivan con la identidad que tienen en Cristo Jesús. Ya les he dado un ejemplo mío, un ejemplo pasajero. Ahora quiero citarles algunos pasajes como para que nosotros entendamos desde la Biblia cuál es la identidad. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ustedes están unidos en Cristo Jesús? Los que están en Cristo son nuevas criaturas. ¿Qué dimensiones lleva esto? ¿Hasta dónde puede llegar? No tenemos el tiempo necesario para poder agarrar todas, pero voy a poder llegar a algunas por lo menos. Estar en Cristo, mis hermanos, significa que si Cristo, en el momento que fue colgado en una cruz, si yo estoy en Cristo, significa que en ese mismo momento que Él estaba siendo colgado, yo estaba ahí. Cristo fue colgado, ¿verdad? Nosotros no nos podemos ver. Si ven una película, no nos vamos a ver nosotros ahí adentro. Por eso es una verdad espiritual. Nosotros no nos vamos a ver, nosotros debemos creer que estábamos ahí. Si Cristo fue crucificado en una cruz, si fue crucificado, nosotros estuvimos ahí, con Él también siendo crucificado. Romanos, escuchen esto, Romanos 6:6 dice esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo puede ser eso? Debes creer que tu viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristiano, cristiana. Si estás verdaderamente unido a Él, cuando Él fue crucificado, tu yo estaba siendo crucificado ahí con Él. Tu viejo hombre. ¿Por qué viejo hombre? Porque dijimos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea que ese viejo yo, ese viejo hombre, fue crucificado también en la cruz. Escuchen lo que dice un hermano antiguo. Dice, Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas, viene a acabar con ella. No vino a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Él no vino a arreglar nuestro viejo yo o nuestra vieja naturaleza. No, Él vino a matarlo. Era necesario que muriera, porque estaba totalmente contaminado por el pecado.
No había arreglo, no había solución. Debía ser hecho nuevo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta que la identidad no es que solamente nosotros estamos en Él, sino que Él está en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía su identidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Antes de llegar a las cosas externas, debemos ver que si nosotros estamos en Cristo, eso quiere decir que también fuimos partícipes de la crucifixión. En Él estábamos ahí. Y no solamente esto, sino también nosotros debemos entender que si estamos en Cristo, nosotros sabemos que cuando Él fue colgado en esa cruz, Cristo murió en esa cruz. Y como les dije, que el destino de la hoja que está en mi pantalón va a ser el destino de... Y ahora, si Cristo murió en esa cruz, también nosotros morimos con Él. Segunda de Corintios 5:14 dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos morimos en Él. Su destino era nuestro destino. Pero Jesús no solamente fue colgado, no solamente murió, sino también fue sepultado. Él fue sepultado y nuestro destino estaba unido a Él. Entonces también nosotros fuimos sepultados con Él. Escuchen, miren las repercusiones que tiene nuestra unión en Cristo. Porque a veces nosotros solamente pensamos en los beneficios que Dios nos da. Pero nosotros hemos sido partícipes con Él en todo. Si Cristo fue sepultado, también nosotros estuvimos ahí con Él. Romanos 6:4 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él. Uno más. No solamente que Cristo fue crucificado, murió y fue sepultado, sino también que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros seguimos ese mismo destino. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No sé si escucharon bien. No está hablando en un tiempo futuro. Está hablando en un tiempo ya presente, hecho. Él ya nos resucitó. ¿Y cuál va a ser la evidencia de eso? ¿Cómo vamos a poder ver nosotros? Cuando muramos, vamos a resucitar. Se va a hacer evidente lo que ya Él dice ahí, afirmando, diciendo que y juntamente con Él nos resucitó. Él nos resucitó. Cuando Cristo estaba viniendo a la vida, Él nos estaba dando una nueva vida. Él nos resucitó con Él. O sea, hemos resucitado con Él. Mis hermanos, debemos entender que estas verdades son algo que ya sucedió, es una realidad. Nosotros no venimos, por ejemplo, a la iglesia para que esto suceda. Venimos a la iglesia porque esto ya sucedió. Nosotros no venimos a la iglesia para ser sus hijos.
venimos a la iglesia porque somos ya sus hijos. Esa es nuestra identidad. Un hermano dice: decir que estamos unidos a Cristo es afirmar que estamos injertados en Él o pegados a Él. Y en virtud de esa unión participamos de Él y nos identificamos con Él en toda la obra de la redención y en los beneficios de la misma. Si Cristo llegó a gloria después de su resurrección, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos nosotros estaremos en gloria, porque estamos unidos a Él. Entonces nosotros, a través de esto, hermanos, nosotros entendemos que el cristiano tiene dos etapas. Una es su vieja vida, en su vieja naturaleza, y otra es en esta nueva vida que es en Cristo Jesús. O sea, mi hermano, mi hermana, tu antigua identidad ya murió. ¿Y cuál era tu identidad antigua? Era mundano, era pecador. Ese mundano pecador ya murió con Cristo. Ya fue crucificado. Y ahora Dios nos dio una nueva vida para que vivamos a la luz de esa realidad. Mis hermanos, estos pasajes que acabamos de leer no tienen la intención de darnos una información intelectual. Buenísimo, mirá las lindas cosas que dice la Biblia de nosotros. No tiene un sentido de información intelectual. Son verdades espirituales que haríamos bien en abrazarlas con la fe. No debe quedar solamente acá. Debe ser cultivado, debe ser algo que penetre en nosotros. Porque es una realidad hecha por Cristo Jesús. Eso debe impregnarnos, debe moldear todo nuestro ser interior, para que gozosamente ahora, sabiendo quién soy, pueda gritarlo a los cuatro vientos con mi forma de vivir y con mi forma de vestir. Y el abrazarlos, mis hermanos, el abrazar esta verdad, no es que solamente nos va a hacer sentir, ay, sí, yo soy amado del Señor. No solamente que vamos a tener sentimientos profundos de decir, ay, Señor, soy tu hijo. No, esas realidades nos dan el poder para poder luchar contra el pecado que constantemente quiere recordarnos a nuestro viejo, a ese viejo que fue crucificado, constantemente el enemigo de nuestras almas, el pecado que todavía mora en esta carne. Para nosotros tener armas y luchar contra eso, debo saber quién soy yo. Debo identificarme, debo poder decir, yo soy esto. Porque Cristo hizo esto en mí. Y si Él lo hizo, yo sé que Él culminará su obra. Eso nos ayuda a luchar contra el pecado. Y no solamente es que nos ayuda a luchar contra el pecado, sino que también nos ayuda a vivir en este mundo pasajero, en este mundo que nosotros hoy estamos, como personas de paso, como peregrinos, como personas nuevas. A veces llegamos a la conclusión errada que ser cristiano, abrazar el cristianismo, es solamente dejar mi vieja vida. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no tengo que ir a tal lugar, no me tengo que juntar con tal. O sea, si bien implica eso, que si tenés una nueva vida no podés seguir con la vida vieja, si bien implica eso, pero también avanza, va más allá. No solamente es dejar mis viejos hábitos pecaminosos, sino también debe avanzar en formar en nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero no solamente te tortura, sino que te lleva a vivir una nueva vida,
esa vida que nos ha dado Cristo Jesús. Y alguno puede preguntar, o no sé si se están preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver con la vestimenta? O sea, nosotros estamos haciendo predicaciones positivas. Eso quiere decir que yo me tengo que valer al texto y el texto está diciendo de la vestimenta. Pero me fue necesario hacer esta aclaración por los peligros que hay cuando nosotros solamente vemos lo externo. Dios no ve las apariencias. Dios no ve lo que el hombre ve. Dice cuando el rey David iba a ser nombrado rey, había muchos que aparentaban que tenían forma de rey. Y Dios le dice a Samuel, los hombres ven solamente lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la vestimenta? Te preguntarás. Mucho tiene que ver. Mucho, mis hermanos. Porque ser nuevo, estar en Cristo, significa tener una nueva naturaleza, significa tener unos nuevos pensamientos, significa tener una nueva vestimenta. Porque el ser nuevo, el cristiano que ha sido regenerado, el pecador que ha sido regenerado, el pecador que ha sido llamado al cristianismo, empieza a vestirse desde adentro. No se viste solamente de afuera para aparentar. Acuérdense que habían personas en su tiempo con Jesús, personas que se vestían decentemente. Y Jesús dice, ustedes por fuera se ven bien, ustedes por fuera aparentan estar bien, pero por dentro están muertos. Son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Al final, ¿cómo quiere que nos vistamos? ¿Quiere que nos vistamos decentemente? Sí, pero también que esa vestimenta nazca desde un corazón que se ha vestido de Cristo Jesús. Mis hermanos, la vestimenta empieza de adentro hacia afuera, empieza desde el corazón. Y la forma externa será un reflejo de lo que está en el corazón. Por eso es importante identificar quién soy yo. ¿Quién soy? Porque si soy hippie me visto como hippie. Si soy de Boca me voy a vestir de Boca. No lo soy, pero bueno, se van a vestir así. Entonces, hemos visto que el estar unido a Cristo nos da nuestra identidad. ¿Y cómo nosotros podemos vestirnos desde adentro? ¿Cómo es que Dios quiere que el cristiano viva esto desde adentro? ¿Cómo es que esto va a repercutir en nuestra vida cotidiana? Sí, está bien, ahora entendí que soy cristiano, ahora entendí que el Señor me salvó y me unió a Él. Eso debe repercutir en nuestro cotidiano vivir. Es por eso que Pablo, el apóstol Pablo, animando a los cristianos, les dice esto en Colosenses 3:12. 3:12 dice así, escuchen, querían saber de vestimenta, esta es la vestimenta que Dios quiere ver de los cristianos. Vestíos, dice 3:12 de Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos como hijos amados. Él está dando su identidad. Ustedes son escogidos. Ustedes son escogidos de Dios, santos y amados. ¿Se dan cuenta que primero Él les muestra su identidad? Para después decirle, como ustedes son santos, ustedes son escogidos de Dios, son amados por Dios, entonces Él espera que ustedes se vistan de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En la lenguaje actual dice así este pasaje, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Se dan cuenta que si nosotros entendemos nuestra identidad, va a repercutir nuestra vida interna y así también la externa. Escogidos de Dios, escogidos de Dios. En Efesios
1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él no dice te está bendiciendo, Él ya te bendijo. ¿Te dan cuenta que estos pasajes son unas realidades ya hechas? Ya son hechas, hermanos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Miren hasta dónde llega, hasta dónde repercute la unión en Cristo. Nuestra unión con Cristo no solamente se basa en la cruz, en la muerte, en la resurrección. Miren lo que dice, escuchen lo que dicen. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice que Él nos predestinó para que nosotros fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso les decía que nosotros no venimos a la iglesia para ser hijos, ya somos hijos porque nos ha adoptado. Pablo dice que Él nos ha escogido para que seamos santos, para que podamos vivir apartados para Él. Y no nos escogió, hermanos, yo creo que ya hemos dicho mucho de esto, pero es mejor recordarlo. No crean que ustedes fueron escogidos porque eran mejores que otros. No crean que ustedes fueron escogidos porque había algo bueno en ustedes. No, la Biblia dice que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad, está en Él, no en nosotros. No había nada en nosotros que lo moviera a escogernos. No había nada en nosotros que lo moviera a amarnos. No había nada en nosotros que lo moviera a hacer todo lo que Él hizo por nosotros. Todo lo hizo por Cristo. Y como nosotros estábamos en Cristo, Él nos escogió. Ahora, como escogidos de Dios, hijos, amados, santos, Dios espera que estos sus escogidos, que estos sus hijos vivan en comunidad, vestidos como, ahí otra vez, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y para esto tenemos ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dice Colosenses 3:13 y 14. Estos cristianos, estos escogidos, estos redimidos, estos hijos de Dios vivirán de esta forma, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tiene que ver esto con la vestimenta? Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se dan cuenta que la vestimenta primeramente es interna? Y incluso en esto nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros nos desviamos de vestirnos bien, de podernos poner bien, de todo lo externo porque los ojos lo ven. Ay, no, esto no me queda tan bien. Ah, no, ahí estoy mal. Ahí. Estamos tan distraídos en las cosas externas que olvidamos lo que tenemos ya dentro y en vez de disfrutarlo, gozarnos de lo que ya tenemos dentro, nos distraemos con las cosas externas. Es por eso que es importante entender mi identidad, para que lo externo no sea aquello que me llame la atención, no sea aquello que ocupe mi tiempo, sino que ocupe mi tiempo esto que es el interior. Cuando yo me ocupe de esto, cuando yo me vista de Cristo, cuando yo me vista de todo esto por dentro, yo les aseguro que no va a ser problema la vestimenta por fuera. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y como hijos amados también debemos imitar a nuestro Dios Padre. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios ve el corazón, sus hijos, ¿qué deberían ver? El corazón. Si Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser, incluso nuestros pensamientos, nosotros como hijos de Dios debemos escudriñar el interior. Podemos entender, podemos ver ahora cómo estas verdades, esta identidad en Cristo Jesús, esta unión con Cristo afecta y cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ver las cosas, incluso cambia todas las cosas y va a cambiar, mis hermanos, si nosotros asimilamos esto, va a cambiarnos de adentro hacia afuera. Mis hermanos, un nuevo corazón tiene nuevos deseos. E incluso en los momentos cuando consideramos cosas en este mundo. Colosenses 3:1 dice, 3:1 al 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿En qué se tienen que ocupar? En estas cosas. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira. ¿En quién? En nosotros no. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Tiene mucho que ver con la vestimenta. Tiene mucho que ver con el externo. Mi hermano, si nuestra identidad es ser cristiano, si nuestra identidad está en Cristo, nuestra identidad está escondida en Él, nuestra vida debe reflejar eso que nosotros profesamos. Y también nuestra vestimenta. La vestimenta va a comunicar lo mismo, que nosotros estamos en Cristo. Posiblemente se preguntarán, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo nuestra ropa puede reflejar que soy cristiano? Bueno, ya les he dado algunos ejemplos de cómo nosotros reconocemos a gente allá afuera. Los de afuera también deben reconocernos a nosotros. Debemos vestirnos de amor. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Que cuando la gente vea que ustedes se amen, los reconocerán. Dirán que son mis discípulos. Sí, hay forma de que la gente nos reconozca. Pero cuando nosotros nos ocupemos de lo que es más importante, de cultivar el corazón, de cultivar, de encender eso que decía el hermano, de encender esa llama que el Señor encendió, de estar constantemente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso empieza a suceder en cada uno de nosotros, yo les aseguro que todos lo verán, todos lo van a reconocer. ¿Cómo la ropa puede reflejar que yo soy cristiano? Ya la semana que viene, mis hermanos, vamos a estar viendo estas implicaciones externas. Vamos a estar analizando este pasaje que acabamos de leer de Timoteo. Yo les he dicho, no es que esté manipulando la palabra de Dios, sino que he tenido que hacer primero un parate para examinar primero lo más importante, para luego considerar lo externo, que no es que deja de ser importante, sino que es una consecuencia de haber meditado en el interior. Entonces, la semana que viene, vengan preparadas, vengan atentas, porque vamos a empezar a examinar ese pasaje. Pero ¿a la luz de qué? A la luz de nuestra identidad. A la luz de nosotros meditar. Mujeres, si ustedes quieren ser piadosas, si ustedes quieren vestir de una forma que agrade a Dios, en esta semana de acá en adelante, mediten en su identidad. Piensen, pregúntense ustedes, ¿quién soy? Y algo más, les encargo esto. El próximo domingo vamos a meditar sobre lo externo. Pero mientras tanto, quisiera que se pregunten dos cosas. ¿Por qué te vistes como te vistes? Uno, ¿por qué te vistes como te vistes?
Yo voy a traer algunas razones, pero yo quiero que tengan eso en mente. ¿Por qué me he visto así como yo me he visto? Y otra pregunta que debemos hacernos al considerar lo externo: ¿tu forma de vestir es lo que Dios espera de vos? Son dos preguntas nada más. ¿Por qué me he visto como me he visto? ¿Qué me lleva a tener esta ropa? ¿Por qué tengo esta ropa? ¿Por qué me he visto así? Y debemos preguntarnos si esa ropa que tengo es lo que Dios espera de mí. Y eso nos va a ayudar a nosotros contemplar que la identidad que tenemos en Cristo Jesús debe verse de una forma externa. Por último, hablando de nuestra unión con Cristo, estar unido a Cristo significa que ya no necesitamos nada. No necesitamos, ¿escucharon bien, hermanos? Ya no necesitamos nada en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2:10 dice que vosotros estáis completos en Él. Estáis completos, cristianos. Cristianos, ustedes están completos en Él. No está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo, hagan de cuenta, imagínense como si estuvieran completos. No, él está dando una afirmación. Ustedes están completos en Él. Por eso es que decía que son realidades que haríamos bien en creerlas. Si Cristo, si Dios inspiró por medio del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para decir esto, hermanos cristianos, en los colosenses, pero esto sabemos que tiene repercusión para nuestros días también. Cristianos, ustedes están completos en Él. No mendigues, no busques cosas en el mundo que el mundo no puede darte. Estás completo en Él. Muchas veces nos vemos, yo también me he visto mendigando afuera una mejor realización, algo que me haga sentir bien. Están completos en Cristo. No hagamos vana esa cruz, no hagamos vana esta identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Mendigando ahí afuera, mendigando con los hombres, amor, ya tienen amor, el Señor nos ha dado amor. Mendigando aceptación, que las personas me acepten, que alguien me acepte. No, ya el Señor nos aceptó en Cristo Jesús. Somos hijos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, vosotros, hablándole a los cristianos, vosotros estáis completos en Él. Vosotros cristianos están completos en Él. Pero ¿qué de vos que no estás en Cristo Jesús? Pablo dice a los cristianos, están completos. Eso implica que el que no está en Cristo no está completo. El que no está en Cristo quiere decir que no está unido a Él. O sea que todo lo que te he dicho hasta ahora no te pertenece porque no estás unido a Él. Mi amigo, mi amiga, joven, niño, grande, vos has escuchado que estar unido a Él significa estar con Él acá en la tierra y estar con Él en la eternidad. Si no estás en Cristo, Cristo no está en vos. No está en vos. Y aquellos que no están en Cristo, son como las ramas de un árbol
que no están unidos a Cristo. Son como las ramas de un árbol que han caído. ¿Cuántos de ustedes han visto una rama caída de un árbol? Primero, que no puede dar fruto, porque está caído. Segundo, porque se seca. Y tercero, que muchas veces la usamos para el fuego. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si todavía no estás en Cristo, quiero decirte que eres una rama que se está secando y está siendo preparada para el fuego eterno. Tienes que estar en Cristo. ¿No ves que eres como una rama que está caída del tronco? No puedes de por sí tener vida, no puedes de por sí dar fruto. Puedes intentar ser cristiano, pero no lo eres. Puedes intentar hacer las cosas bien, pero incluso ese intento son obras de inmundicia delante de los ojos de nuestro Dios. Tienes que estar en Cristo. Estar sin Cristo es estar solo, es estar solo. Es estar como un huérfano vagando perdido por el mundo en busca de una familia, en búsqueda de identidad. Así estás si estás sin Cristo. Eres un vagabundo, eres un huérfano, eres alguien que anda mendigando las cosas del mundo, pensando que eso puede satisfacer tu vida y no lo puede hacer. ¿No ves que si estás sin Cristo no tienes identidad? El no tener identidad hace que nosotros no tengamos razón de existir. Vives porque vives, pero no tienes un propósito, no tienes una razón de existir. Pero mi amigo, mi amiga, joven y niño, puede ser que nos cueste entender todas estas realidades que Dios nos enseña en su palabra, de la unión con Cristo. ¿Será esto posible? No, me es difícil entender esto. Mi amigo, no tenés que entenderlo, tenés que creerlo. Tenés que creer porque Dios no miente. Tenés que creer porque Él es digno de confianza. Él no está jugando sucio. Él no te está escondiendo algo para después salirte con una sorpresa. Él te dice la verdad. Si estás unido a Cristo, estás unido a mí, dice el Señor. Y aquel que está en mí, aunque muera, vivirá. Aquel que está en mí tiene vida eterna. Aquel que está en mí dará fruto y fruto en abundancia. Debes estar en Cristo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Debes arrepentirte de tu pecado y poner tu confianza en aquel. En ese mismo momento, nuestro Dios te injerta a ese árbol, a Cristo Jesús. Ahora vas a poder decir, estoy en Cristo Jesús. Nueva criatura soy. Las cosas viejas ahora sí entiendo que pasaron. Y ahora el Señor me enseñará a vivir una novedad de vida. Solo Cristo, mi amigo, mi amiga, puede hacer que vos des fruto y seas librado de ese fuego eterno. Porque Él ya va a evitar que vos te seques, porque ahora vas a tener vida estando injertado en Él. Solo estando en Él podrás tener una familia, ya no estarás solo porque vendrás a ser parte de la familia de Dios. Y esta familia de Dios no tiene límites, esta familia de Dios no tiene nacionalidad ni color de piel, ya no hay bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, sino que en todos está Cristo. Solo estando en Cristo eres parte de la familia de Dios. Solo estando en Cristo vas a poder ser llamado hijo de Dios. Solo estando en Cristo vas a poder identificarte con Él. Él será tu identidad y Él será tu razón de existir. Pablo vivía por Cristo. Pablo, si debía morir, moría por Cristo. Esa es la identidad del cristiano. Tu razón de existir será vivir y morir por Cristo. Si todavía no te es difícil escuchar estas palabras, algo sencillo que Jesús dijo. Separados de mí,
nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué seguís buscando otra cosa? ¿Por qué seguís buscando o intentando hacerlo a tu manera? Separado de Cristo, nada podéis hacer. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir cuando la gente se iba? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Solo en Cristo hay vida y vida eterna. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y de Él fluirán aguas de su manantial que calmarán tu sed. Un hermano, hablando de la iglesia, dice así: Cristo murió para formar una nueva comunidad de personas Cristo murió para formar una nueva comunidad de personas, llamada la iglesia. Una comunidad que ahora pudiera reflejar en una medida cada vez más creciente el verdadero carácter de Dios. La iglesia debe tener esta función, tiene esta función, reflejar el carácter de Dios por medio de nuestras vidas. Mis hermanos, el Señor nos enseña y nos ayuda a meditar y creer en nuestra identidad. El saber esto nos ayudará a esperar en Dios, a confiar en Él y entender que en Él verdaderamente estamos completos. Ya por la próxima semana veremos la vestimenta externa. Ahora vayámonos con el interior, con lo que el Señor ve. Mis hermanos, estar en Cristo es estar vestidos de Él. Romanos 13:14 dice, vestíos, dice algo más, pero yo simplemente voy a simplificarlo en esto. Vestíos del Señor Jesucristo.